Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, independientemente de la hora en que estén viendo esto, bienvenidos. Y comenten ahí, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Y ojo, si esta historia les apareció, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbanse al canal para no perderse ninguna otra como esta. El sol partía la tierra como si fuera cuero viejo. Yo estaba allí, parado en medio del pastizal seco, viendo las últimas vacas esconderse debajo de la sombra raquítica de un mezquite. Hacía 3 meses que no llovía bien en San Miguel, aquí en el interior de Guanajuato. La tierra rojiza se había vuelto polvo. La presa se secó por la mitad y yo seguía allí, solo. Me llamo Juan Bautista de los Santos. Tengo 52 años y una hacienda que heredé de mi padre. Ya fue más grande, ya fue mejor, pero aún es mía. 500 hectáreas de matorral, con una casa de adobe que mi padre construyó ladrillo por ladrillo y una vida entera de sudor derramado en esta tierra. El Blanco, mi caballo, sacudió la cabeza y resopló. Es completamente blanco, por eso el nombre. No fui muy creativo cuando era más joven. Hoy es mi único compañero de verdad. Conversó con él más de lo que conversaba con gente. A veces creo que me entiende mejor que cualquier persona que haya conocido. Vamos, Blanco. Todavía tenemos que revisar el ganado allá al fondo. Él obedeció, como siempre. Pisamos despacio por el camino de tierra que corta la propiedad. El ruido de los cascos en el suelo seco resonaba por el silencio. Solo se oía eso, y el viento sacudiendo las ramas secas del matorral, y los grillos que comenzaban a cantar aún siendo mediodía. Hacía 2 años que María había muerto. 2 años, 3 meses y 15 días, para ser exacto. No es que cuente, pero el cuerpo recuerda, el corazón recuerda. La casa también recuerda. Ella era quien hablaba por los dos, quien reía por los dos, quien soñaba por los dos. Después de que ella se fue, la hacienda se quedó demasiado quieta. Yo me quedé demasiado quieto. María era una mujer pequeña pero fuerte, cabello negro que recogía en un chongo en la nuca, manos siempre ocupadas con algo. Cocinaba como nadie. Hacía un dulce de leche que vendía en el pueblo y ayudaba con los gastos de la casa. Cantaba mientras barría el patio. Conversaba con las gallinas como si fueran gente. Cuando el cáncer llegó, se llevó todo en 8 meses. Primero la alegría, después la fuerza. Por último, ella misma. Desde entonces me levanto, cuido de los animales, almuerzo solo, duermo solo. Y al día siguiente hago todo de nuevo. No es una vida mala, es solo vacía. Lo único que cambió fue que empecé a conversar más con el Blanco, y con las vacas también, y a veces hasta con las gallinas, igual que María hacía. Creo que la soledad hace eso con uno. Detuve el caballo cerca del abrevadero y bajé para ver el agua. Estaba baja, pero aún daba para que los animales bebieran. Las vacas se acercaron despacio con sed. Conté 11 cabezas. Habían sido 15 la semana pasada. ¿Dónde están las otras 4, Blanco? El caballo no respondió, claro, pero levantó las orejas y miró hacia el lado izquierdo, donde la maleza está más tupida. Él siempre ha sido listo así. Sabía cosas que yo tardaba en percibir. Perder ganado no era novedad. A veces se perdían buscando pasto mejor. A veces algún puma atrapaba 1 o 2. Es parte de la vida en el campo. Pero 15 para 11 en una semana. Eso no era normal. Caminé hasta la cerca y vi que un poste estaba suelto. El alambre se había reventado en 2 lugares. Probablemente las vacas forzaron para pasar al pastizal del vecino, donde aún había zacate verde. Iba a tener que arreglar eso antes de que lloviera, si no el resto del ganado se escaparía también. Tomé un pedazo de alambre que siempre llevo en la silla y hice un arreglo rápido. No era definitivo, pero iba a aguantar hasta que trajera la herramienta correcta.
Al menos no fue un puma, ¿verdad, Blanco? Él sacudió la cabeza como si estuviera de acuerdo. A veces pienso que este caballo entiende español mejor que mucha gente por ahí. Volví a la silla y seguimos en dirección al fondo de la propiedad. Allí había un arroyo que nunca se secaba, ni siquiera en la época más seca. Era el lugar donde más me gustaba estar cuando necesitaba pensar. A María también le gustaba. Veníamos aquí los domingos, traíamos un zarape y nos quedábamos escuchando el ruido del agua. Ahora yo solo venía solo, y no para descansar, solo para verificar si todo estaba en orden. El calor del mediodía estaba pesado, ese calor seco del matorral que se pega a la piel y deja la boca como lija. Me quité el sombrero y pasé la mano por el cabello mojado de sudor. Tomé la botella de agua que siempre llevo en la silla y bebí un trago largo. Estaba tibia, pero mojó la garganta. El Blanco aprovechó para beber en el abrevadero junto con las vacas. Él bajó la cabeza grande y bebió con ganas, haciendo ese ruido que los caballos hacen cuando están con sed de verdad. Miré al cielo, aún azul, pero con unas nubes blancas en el horizonte. Parecía que iba a seguir seco por unos días más. Malo para el pasto, malo para la presa, malo para todo. Fue en ese momento que el cielo comenzó a oscurecerse, de la nada, como pasa en el interior. En 10 minutos, el día se volvió casi noche. Nubes grandes y oscuras aparecieron detrás de los cerros, esparciéndose rápido por el cielo. El viento cambió de dirección y trajo olor a lluvia. Va a llover, Blanco. Finalmente va a llover. Pero el caballo no estaba prestando atención al cielo. Él sacudía la cabeza para los lados, inquieto. Las orejas giraban para un lado y para otro, como si oyera algo que yo no oía. El comportamiento de él estaba extraño. ¿Qué pasa, muchacho? Él relinchó bajo, de esa manera que hace cuando siente peligro, o cuando siente algo diferente. Ya lo vi hacer eso cuando había un puma cerca, o cuando alguien extraño se acercaba a la hacienda. Miré alrededor con más cuidado. Todo parecía normal. Las vacas bebiendo agua, sin prisa, el viento sacudiendo las ramas de los árboles, el olor de la lluvia llegando mezclado con olor a tierra seca. Pero el Blanco no mentía nunca. En 20 años juntos, él nunca me engañó. Si él estaba preocupado, tenía motivo. La verdad es que, después de que me quedé solo, empecé a confiar más en los instintos de los animales que en las palabras de las personas. Los animales no mienten, no fingen. Cuando sienten algo, lo muestran en la hora. Decidí confiar en él. Siempre confié. Muestra dónde es, Blanco. Él giró hacia la izquierda y comenzó a andar despacio en dirección a la maleza más tupida. Allí había una vereda vieja que casi nadie usaba. Yo mismo solo pasaba por allí cuando alguna vaca se perdía o cuando necesitaba verificar la cerca del fondo. Entramos en la vereda despacio. Las ramas golpeaban mi sombrero y las piernas del caballo. El olor a tierra seca se mezclaba con el olor a hojas viejas y madera podrida. Allá en el fondo oía el ruido bajito de agua corriendo. Era el arroyo que nacía en mi tierra y seguía para la hacienda de don Antonio, mi vecino. La vereda era estrecha y llena de curvas. Había lugares donde necesitaba agachar la cabeza para no golpear las ramas. El Blanco conocía el camino y pisaba con cuidado, desviando los baches y las piedras sueltas. Conforme fuimos entrando más en la maleza, el silencio se volvió diferente. No era el silencio normal del campo. Era un silencio pesado, como si algo hubiera espantado a los pájaros y a los otros animales. Hasta los grillos pararon de cantar. El Blanco paró de repente. Levantó la cabeza bien alto y olfateó el aire con fuerza. Sus orejas quedaron bien erguidas, apuntando hacia adelante. El cuerpo de él quedó tenso, igual cuando él ve una serpiente. ¿Qué estás sintiendo, muchacho? Él no se movió, solo se quedó allí, parado,
con todas las atenciones volcadas hacia algo que estaba más adelante. Desmonté del caballo despacio, intentando no hacer ruido. Amarré las riendas en una rama fuerte de un huizache y caminé algunos pasos adelante, pisando en las puntas de los pies. La maleza estaba más tupida allí. Había lianas colgadas, había espinas de huizache, había hojas secas en el suelo, haciendo ruido a cada paso. La luz del sol casi no pasaba entre los árboles, incluso con el cielo oscureciéndose. Fue ahí que oí el primer ruido extraño. Era como si alguien estuviera rasguñando madera o hierro, un ruido metálico, repetitivo, y había otro sonido también, más bajo, más suave, como si alguien estuviera gimiendo o llorando bajito. Mi corazón se disparó. Hacía mucho tiempo que yo no oía una voz humana por allí. La hacienda queda lejos de todo. El vecino más cercano vive a 5 kilómetros. Y no era día de que nadie pasara por esos lados. Nadie tenía motivo para estar allí. ¿Será que era algún cazador perdido? ¿O alguien que se lastimó y estaba pidiendo socorro? Caminé algunos pasos más, intentando localizar de dónde venía el sonido. Pisaba despacio, pero las hojas secas crujían debajo de mis botas viejas. Paraba de vez en cuando para escuchar mejor. El ruido metálico continuaba, y el gemido también, más bajo ahora, casi un susurro, y fue ahí que vi una cosa que me puso la piel de gallina de los pies a la cabeza. Entre las ramas de un árbol de mezquite, medio escondida por la sombra de los árboles y por un montón de hojas secas, había una cosa que no debía estar allí. Una jaula, o jaula, hecha de hierro viejo, toda oxidada, con soldaduras mal hechas y rejas torcidas, del tamaño de una persona adulta, solo que baja. Quien estuviera allá dentro no conseguía quedarse de pie derecho, y dentro de ella mi sangre se heló. Había alguien, una persona, una mujer, encorvada en un rincón, con los brazos alrededor de las piernas, la cabeza baja. Ella se balanceaba para adelante y para atrás, bien despacio, igual que una niña con miedo. Y alrededor de la jaula, 3 jabalíes grandes olían las rejas con los hocicos mojados. Mi mano tembló, mi pecho se apretó, mi respiración se quedó presa en la garganta. Y en ese momento, como si el cielo quisiera dejar todo aún más aterrador, el primer trueno resonó bien fuerte en el aire, anunciando que la tormenta estaba llegando. Los jabalíes levantaron la cabeza en la dirección del sonido. La mujer en la jaula se encogió aún más, y yo me quedé allí, parado, sin saber qué hacer, viendo una escena que parecía cosa de pesadilla. Mi primer pensamiento fue: esto no puede ser real. Cerré los ojos con fuerza y abrí de nuevo, pensando que estaba viendo cosas. Pero la escena continuaba allí, la jaula oxidada, la mujer encorvada, los 3 jabalíes rondando como si esperaran algo. El segundo trueno vino más cerca, el viento quedó más fuerte y comenzó a sacudir los árboles con violencia. La lluvia estaba llegando rápido. De esa manera que llega en el matorral, de una hora para otra el mundo se vuelve agua. Los jabalíes se asustaron con el ruido del trueno y se alejaron un poco de la jaula, pero no se fueron. Se quedaron allí cerca, entre los árboles observando. El jabalí es un animal listo y peligroso. Cuando anda en grupo así, es porque está con hambre o sintiéndose amenazado. La mujer en la jaula levantó la cabeza despacio. Fue ahí que vi el rostro de ella por primera vez. Era joven, tal vez unos 30 años, cabello castaño pegado en el rostro por el sudor, ojos grandes y asustados, llenos de miedo. La ropa estaba sucia y rasgada. Ella miró en mi dirección, pero no sé si me vio por causa de los árboles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella iba a oír. ¿Cómo es que una persona llega a una situación de esas? ¿Quién hizo una cosa de esas con ella? ¿Y por qué? No tuve tiempo de pensar mucho. El tercer trueno fue aún más fuerte y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer.
En poco tiempo iba a volverse un temporal de los grandes. Necesitaba actuar. Primero, tenía que alejar a los jabalíes. Después, quebrar aquella jaula maldita y sacar a la mujer de allá, y hacer todo eso antes de que la lluvia transformara aquello en un lodazal. Volví despacio hasta donde estaba el blanco. Él continuaba inquieto, sacudiendo la cabeza y pisoteando el suelo. Tomé la cuerda que siempre llevo en la silla, la navaja de mango de madera que mi padre me dio y un pedazo de hierro que uso para hacer cercas. «Quédate aquí, muchacho, no te muevas». El caballo me miró con aquellos ojos grandes e inteligentes. Era como si él supiera que yo iba a hacer algo peligroso. Volví para cerca de la jaula, pero esta vez haciendo ruido a propósito. Quebré unas ramas secas, golpeé el hierro en un árbol, grité bien alto: «¡Fuera de aquí! ¡Ándale, fuera de aquí!». Los jabalíes se asustaron y corrieron algunos metros, pero no se fueron completamente. Se quedaron allí cerca, entre los árboles, gruñendo bajo y mostrando los dientes. El jabalí no desiste fácil. La mujer en la jaula levantó la cabeza de nuevo. Esta vez nuestros ojos se encontraron. «Señorita», grité, «voy a sacarla de ahí. Quédese tranquila». Ella no respondió. Solo me miró con aquellos ojos llenos de miedo y desesperación, como si no creyera que alguien había aparecido para ayudar. Me aproximé de la jaula despacio, siempre de ojo en los jabalíes. El candado era viejo y oxidado, pero aún estaba firme. Intenté forzar con las manos, pero no conseguí. «¿Cómo llegó aquí?», pregunté, intentando mantener la voz calma. Ella no respondió. Apenas se encogió más en el rincón de la jaula, temblando. Tomé el pedazo de hierro y comencé a golpear el candado. El ruido metálico resonaba por la maleza y asustaba a los pajaritos que aún quedaban por allí. Golpeé una vez, 2 veces, 3. En el cuarto golpe, el candado se partió. Abrí la puerta de la jaula con cuidado. La mujer no se movió. «Venga», dije, extendiendo la mano. «¿Está segura ahora?». Ella miró para mi mano, después para mi rostro. Había una desconfianza profunda en aquella mirada, como si ella no consiguiera más creer en nadie. «No la voy a lastimar», hablé despacio. «Me llamo Juan. Tengo una hacienda aquí cerca. La llevaré para un lugar seguro». Ella dudó por un momento que pareció una eternidad. Después, despacio, extendió la mano y tocó la mía. La mano de ella estaba helada, incluso con el calor del día, y temblaba mucho. Ayudé a ella a salir de la jaula. Ella mal conseguía quedarse de pie, las piernas temblorosas, el cuerpo todo dolorido. Debe haber pasado horas, tal vez días, en aquella posición. «¿Consigue caminar?», pregunté. Ella asintió con la cabeza, pero cuando intentó dar un paso, casi se cayó. La agarré por el brazo. Fue en ese momento que los jabalíes volvieron. Vinieron por los 3 lados, gruñendo alto y mostrando los dientes amarillos. El mayor de ellos, un macho enorme con cicatrices en las espaldas, paró a unos 5 metros de nosotros y comenzó a golpear el casco en el suelo. El jabalí haciendo eso es señal de que va a atacar. Tomé el pedazo de hierro con fuerza y me coloqué enfrente de la mujer. «Quédese detrás de mí», sisé. Ella se agarró a mi camisa, temblando de miedo. El jabalí mayor dio 2 pasos en nuestra dirección. Los otros 2 nos cercaron por los lados. Ellos sabían lo que estaban haciendo. «Cazan así en la naturaleza. ¡Fuera de aquí!», grité lo más alto que conseguí, levantando el hierro encima de la cabeza. El jabalí paró, pero no retrocedió. Se quedó allí, mirando, calculando si valía la pena el ataque. Fue ahí que aconteció algo que nunca voy a olvidar. El blanco apareció corriendo entre los árboles. Mi caballo había desobedecido mi orden y venido a ayudarme. Él pasó corriendo bien en medio de los jabalíes, coceando y relinchando alto. Los animales se asustaron y se dispersaron, confundidos. «Blanco, aquí». Él paró a mi lado.
bufando y con los ojos desorbitados. Estaba nervioso, pero había venido a buscarme. Ayudé a Ana a subir a la silla. Estaba tan débil que mal conseguía sujetarse. Subí atrás de ella, tomando las riendas. «Vámonos, Blanco, despacio». El caballo comenzó a andar, pisando con cuidado entre los árboles. Los jabalíes quedaron observándonos a la distancia, pero no siguieron. Tal vez hayan percibido que no valía más la pena. Salimos de la vereda y volvimos al campo abierto justo en el momento en que la lluvia comenzó de verdad. Gotas gruesas caían en nuestro rostro. El viento sacudía el zacate seco. La mujer estaba apoyada en mí, temblando, no de frío, de miedo, de cansancio, de alivio tal vez. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté bajito. Ella demoró en responder. Cuando habló, la voz salió débil, casi un susurro. «Ana, Ana», repetí. «¿Estás segura ahora, Ana? Nadie va a lastimarte». Ella no respondió. Apenas se apoyó más en mí, como si quisiera desaparecer. Comenzamos a volver a casa mientras la lluvia caía cada vez más fuerte. El Blanco pisaba firme en el lodo que estaba formándose en el suelo. Yo protegía a Ana de la lluvia como podía, cubriéndola con mi sombrero. Pero durante todo el camino, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Quién había hecho aquello con ella? ¿Y por qué? La respuesta vendría después, bien después. Por ahora, yo solo quería llegar a casa y dar un lugar seguro para aquella mujer que el destino había puesto en mi camino. La lluvia continuaba cayendo, lavando la tierra seca y trayendo vida nueva para el matorral. Y tal vez, sin que yo lo supiera, lavando también la soledad que moraba en mi pecho hacía 2 años. La lluvia se volvió tormenta cuando llegamos a casa. Detuve al Blanco debajo del porche y ayudé a Ana a descender. Ella estaba empapada y temblando de los pies a la cabeza. La ropa pegada al cuerpo, el cabello goteando agua en el suelo de cemento. «Entra», dije, abriendo la puerta de la casa. Ella titubeó en el umbral, mirando hacia adentro como si fuera una trampa. Sus ojos recorrieron la sala simple, el sofá viejo que María había comprado en el pueblo, la televisión pequeña encima de la mesa de madera, las ollas de barro en el rincón. «Puedes entrar», hablé de nuevo, más despacio. «Aquí es seguro». Ana dio un paso pequeño hacia adentro, después otro. Se movía como un animal asustado, listo para correr en cualquier momento. Fui hasta el cuarto y tomé una toalla limpia y una camisa vieja mía. Cuando volví, ella estaba parada en el mismo lugar, goteando en el suelo. «Sécate el cabello», dije, ofreciendo la toalla. «Y puedes vestir esto, tu ropa está muy mojada». Ella tomó las cosas de mis manos sin hablar nada. Apenas murmuró un «gracias» tan bajo que casi no oí. «El baño está allí», apunté hacia el corredor. «Hay jabón, hay champú. Usa lo que necesites». Ana fue para el baño andando despacio, siempre mirando para los lados como si esperara algún peligro. Oí la puerta cerrarse por dentro. Quedé allí parado en medio de la sala, goteando agua en el suelo, sin saber bien qué hacer. Hacía 2 años que no había nadie dentro de casa además de mí. La casa parecía diferente con otra persona allí. Me cambié de ropa en el cuarto y fui para la cocina a preparar algo caliente. Café fuerte, pan con mantequilla, un caldo de gallina que había sobrado del almuerzo. Comida simple, pero que calienta el cuerpo y el alma. El ruido de la lluvia en el tejado era ensordecedor. Una de aquellas lluvias del matorral que caen con ganas, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido de la sequía. Bueno para la tierra, bueno para los animales, bueno para todo. Oí el regadera encendiéndose en el baño. Ana debía haber encontrado coraje para tomar un baño caliente. Mejor así. Agua caliente cura mucha cosa. Mientras el café calentaba en la estufa, quedé pensando en la situación toda. ¿Cómo es que una mujer joven va a parar en una jaula en medio de la maleza? ¿Quién hizo eso con ella? ¿Fue secuestro?
¿Fue venganza? ¿Fue cosa de loco? ¿Y por qué ella no quiso hablar mucho? ¿Por qué aquel miedo todo en los ojos? Había algo en la historia de Ana que ella no había contado. Algo malo, algo que ella prefería olvidar. La regadera paró. Después de unos minutos, Ana salió del baño vistiendo mi camisa vieja de franela. La camisa quedó enorme en ella, casi a la altura de las rodillas. El cabello estaba limpio y peinado para atrás. El rostro lavado. Ella parecía otra persona, más joven, más frágil. «Siéntate aquí», dije, jalando una silla en la mesa de la cocina. «Voy a servir un café». Ana se sentó en la puntita de la silla, las manos juntas en el regazo. Miraba para todo, como si no consiguiera creer que estaba en un lugar seguro y limpio. Serví el café en una taza de aluminio y coloqué enfrente de ella. Vapor saliendo, olor bueno esparciéndose por la cocina. «Está caliente», avisé. «Bebe despacio». Ella tomó la taza con las dos manos y bebió un sorbito pequeño. Cerró los ojos y suspiró, como si aquel café fuera la mejor cosa del mundo. «¿Hace cuánto tiempo que no comes nada bien?», pregunté, cortando el pan en rebanadas. «No sé», respondió bajito. «Perdí la cuenta de los días, puse mantequilla en el pan y ofrecí para ella». Ana comió despacio, masticando cada pedazo con cuidado. Estaba con hambre de verdad. «¿Quieres contar lo que pasó?», pregunté después de que ella comió 2 rebanadas. «No necesitas si es muy difícil». Ana paró de masticar. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Yo no sé si consigo», dijo, la voz embargada. «No tienes prisa», hablé. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, hasta sentirte mejor». Ella me miró en los ojos por primera vez desde que llegamos. Había gratitud en aquella mirada, pero también una tristeza muy profunda. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «Ni siquiera me conoces». La pregunta me tomó de sorpresa. ¿Por qué mismo yo estaba haciendo aquello? ¿Por qué había arriesgado mi vida para salvar a una desconocida? «No sé», respondí sincero. «Creo que nadie merece pasar por aquello que tú pasaste». Y titubeé un poco. «Hace mucho tiempo que esta casa no tiene visita». Ana bajó la cabeza y quedó quieta por un tiempo largo. La lluvia continuaba golpeando en el tejado. De vez en cuando, un trueno sacudía las ventanas. «Mi exmarido», ella dijo de repente, tan bajo que casi no oí por causa de la lluvia. «¿Qué?». «Fue mi exmarido que hizo esto conmigo», repitió, un poco más alto. «Él no acepta que yo terminé el matrimonio». Sentí una rabia subiendo en el pecho. ¿Qué tipo de hombre hace una cosa de esas con una mujer? «¿Hace cuánto tiempo que se separaron?», pregunté, intentando mantener la voz calma. «6 meses, pero él no para de perseguirme. Dice que yo aún soy su mujer, que si no es de él, no va a ser de nadie más». Ana comenzó a llorar bajito, lágrimas descendiendo por el rostro limpio, goteando en la mesa de madera. Él me siguió hasta la Ciudad de México, donde yo estaba viviendo con mi hermana. Dijo que iba a llevarme de vuelta a casa. Cuando yo dije que no iba, él me trajo a la fuerza para acá y me encerró en aquella jaula. «¿Hace cuántos días estabas allá?». 3 días, tal vez 4. Él dijo que iba a dejarme allá hasta que yo cambiara de idea, hasta que yo concordara en volver para él. Mi mano apretó el puño sola. ¿Qué tipo de animal hace eso con una persona? ¿Y si yo no cambiara de idea?». Ana continuó, la voz temblando. «Él dijo que los jabalíes iban a resolver el problema de él». Un silencio pesado cayó en la cocina, solo el ruido de la lluvia y de nuestros corazones latiendo. «¿Dónde está él ahora?», pregunté. «No sé. Él dijo que iba a volver hoy para ver si yo había cambiado de idea. Si usted no hubiera aparecido». Ana no consiguió terminar la frase. Comenzó a llorar más fuerte, el cuerpo todo balanceándose. Me levanté de la silla y fui hasta la ventana. Allá afuera, todo era agua y oscuridad. La lluvia había inundado el patio
y transformado el camino de tierra en un río de lodo. Si el exmarido de Ana volviera hoy, no iba a conseguir llegar hasta aquí. El camino estaba intransitable. Eso nos daba tiempo para pensar en qué hacer. Volví para la mesa y me senté de nuevo. ¿Él sabe dónde queda mi casa?, pregunté. Ana sacudió la cabeza. No sé. Él conoce la región. Nació aquí cerca. ¿Cómo es su nombre? Claudio. Claudio Méndez. Vive en Querétaro. Conocía a la familia Méndez. Gente mala. El padre era borracho y violento. Los hijos siguieron el mismo camino. Claudio siempre fue el peor de todos. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda ayudarte? Tengo mi hermana en la Ciudad de México, pero él sabe dónde ella vive. Ya fue allá atrás de mí varias veces. Ana secó los ojos con la manga de la camisa. No tengo para dónde ir, dijo, la voz llena de desesperación. Él va a encontrarme en cualquier lugar. Miré para aquella mujer frágil sentada en mi cocina. 24 horas atrás, yo era un hombre solo, cuidando de la hacienda y de los recuerdos de María. Ahora tenía a alguien necesitando de mí, alguien que no tenía más nadie en el mundo. Puedes quedarte aquí, dije, por el tiempo que necesites. Pero usted ni siquiera me conoce, ella repitió. No necesito conocerte para saber que tú no mereces pasar por esto. Ana me miró con aquellos ojos grandes y mojados de lágrima. ¿Y si él viene aquí? ¿Y si él descubre dónde usted vive? Vamos a resolver eso cuando llegue la hora, respondí. Por ahora estás segura. Allá afuera, la lluvia continuaba cayendo fuerte. La tormenta había llegado para quedarse, y dentro de casa, dos personas solas en el mundo comenzaban a construir una confianza que ninguno de nosotros sabía que iba a durar para siempre. La lluvia paró durante la madrugada, pero el miedo continuó. Yo no conseguí dormir bien. Quedaba despertando de hora en hora para oír los ruidos de la casa. Cada crujido de la madera, cada viento en la ventana, cada gallo cantando me hacía levantarme y mirar por la rendija de la cortina. Ana estaba en el cuarto de huéspedes, que en verdad era el cuarto donde María guardaba las cosas de ella. Hacía 2 años que yo no entraba allá. Tuve que quitar el polvo de los muebles y cambiar las sábanas antes de que Ana se acostara. Cuando el sol nació, me levanté despacio y fui hasta la cocina a hacer café. Pisaba suave para no despertarla. Debía estar necesitando descansar después de 3 días en una jaula. Abrí la puerta de la cocina y sentí el olor de la tierra mojada mezclado con el olor de hojas lavadas por la lluvia. El patio estaba lleno de charcos de agua y lodo. El camino continuaba intransitable. Estaba friendo unos huevos cuando oí pasos en el corredor. Ana apareció en la puerta de la cocina, aún vistiendo mi camisa, el cabello desarreglado de quien durmió mal. «Buenos días», dijo bajito. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Más o menos», ella respondió, sentándose en la misma silla de la noche anterior. Soñé con la jaula y con él. Serví café para ella en una taza limpia. Ana tomó con las 2 manos, igual que en la noche pasada, y bebió despacio. ¿Tienes hambre? Un poco. Coloqué un huevo frito en el plato de ella, junto con un pedazo de pan tostado y una rebanada de queso que yo mismo hago. «Juan», Ana dijo después de comer un poco, ¿tienes teléfono? «Tengo un celular». «¿Por qué?» «Necesito llamar a mi hermana. Ella debe estar preocupada. Cuando él me llevó, yo no conseguí avisar a nadie». Tomé el teléfono en el bolsillo y entregué para ella. Ana discó un número y esperó. Cuando alguien atendió del otro lado, ella comenzó a llorar. «¿Carla? Soy yo, Ana. Estoy bien. Estoy viva». Quedó varios minutos conversando bajito con la hermana. De vez en cuando yo oía pedazos de la conversación. Él me encerró en una jaula. Un hacendado me salvó. No sé cuándo puedo volver. Cuando desligó, Ana estaba con los ojos rojos de nuevo. «Ella quiere que yo vaya a la policía», dijo. «Quiere que yo denuncie a Claudio». «¿Y tú no quieres?» «Tengo miedo». «Usted no lo conoce, Juan».
Él tiene amigos en la policía, tiene dinero, tiene influencia. Si yo denuncio y no resulta en nada, él va a quedar aún más furioso. Entendí el miedo de ella. En el interior, las cosas funcionan diferente. Quien tiene dinero y conocimiento consigue librarse de mucha cosa, y quien no tiene queda en las manos de ellos. Entonces, ¿qué quieres hacer? No sé. Ana suspiró. Solo sé que no puedo volver a la Ciudad de México. Él va a encontrarme allá. Terminamos el café en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después del café fui a cuidar de los animales. Ana preguntó si podía ir junto. Claro, pero ponte unas botas. El patio está lleno de lodo. Le presté unas botas viejas de María para ella. Quedó grande, pero servía. Fuimos hasta el corral a verificar las vacas. Ellas estaban bien, escondiéndose debajo del cobertizo por causa del lodo. El blanco nos vio llegando y relinchó bajito, sacudiendo la cabeza. «Él es lindo», Ana dijo, pasando la mano en el cuello del caballo. «Es un buen compañero. Ayer él me salvó de los jabalíes. Desobedeció mi orden y vino a ayudarme. Él sabía que usted estaba en peligro. Los animales sienten esas cosas». Ana quedó un tiempo acariciando al blanco. El caballo se dejaba tocar, quieto y manso. Era extraño ver eso. Blanco siempre fue desconfiado con personas extrañas, pero con Ana él quedó calmo desde el primer momento. «¿Te gustan los animales?», pregunté. «Me gustan, siempre me gustaron. Cuando era niña, vivía con mi abuela en una chacra pequeña. Ella tenía gallinas, cerdos, 2 vacas. Yo ayudaba a cuidar de todo. ¿Y ahora qué haces de la vida?». «Trabajo en una tienda de ropas en la Ciudad de México». «O trabajaba. No sé si aún tengo empleo después de 3 días desaparecida». Estábamos volviendo para casa cuando oímos el ruido de motor en el camino. Ana quedó blanca en la hora. «Es él», dijo, la voz temblando. «Es Claudio. ¿Cómo sabes?». «Reconozco el ruido de la camioneta de él». Miré para el camino. Aún no daba para ver nada por causa de los árboles, pero el ruido estaba quedando más cerca. «Entra en la casa», dije. «Ve para el cuarto y cierra la puerta. ¿Y usted?». «Voy a conversar con él». «No, Juan, él es peligroso. Él puede lastimarte». «Ve para adentro», repetí más firme. «Ahora». Ana corrió para la casa. Oí la puerta golpeando y la llave girando en la cerradura. El ruido del motor paró cerca del portón. Oí una puerta de carro golpeando. Pasos en el lodo. Alguien empujando el portón. Quedé parado en medio del patio esperando. Un hombre apareció contorneando la casa, alto, fuerte, con barriga de cerveza y cara de pocos amigos. Botas sucias de lodo, sombrero mojado, camisa abierta mostrando cadenas de oro en el cuello. Era el tipo de hombre que uno ve de lejos y ya sabe que es problema. «¿Usted es el dueño de esta hacienda?», preguntó, parando a unos 5 metros de mí. «Soy». «¿Qué quieres?». «Estoy buscando a mi mujer». «Una muchacha joven, cabello castaño. Alguien dijo que vio ella por aquí». «No vi ninguna mujer», mentí, mirando bien en los ojos de él. Claudio me estudió por algunos segundos. Sus ojos eran pequeños y duros, igual que los ojos de serpiente. «¿Estás seguro?», preguntó, dando un paso en mi dirección. «Estoy. Aquí solo estoy yo y mis animales. ¿Puedo echar un vistazo en la casa?». «No puedes. Esta es mi propiedad». Claudio sonrió, pero no fue una sonrisa bonita. Fue una sonrisa que daba miedo. «No sabes con quién estás hablando, viejo. Yo soy Claudio Méndez. Mi padre tenía tierras aquí antes de que tú nacieras. No me interesa quién es tu padre. No vas a entrar en mi casa». Su sonrisa desapareció. La mano derecha fue despacio hasta la cintura, donde vi el mango de un cuchillo. «¿Estás queriendo jugar conmigo?». «No estoy jugando con nadie. Estoy diciendo que no entras en mi casa sin una orden judicial». «Orden judicial», repitió, riendo alto. «¿Crees que necesito papeles para hacer lo que quiero?».
Claudio dio 2 pasos más en mi dirección. Ahora estaba lo suficientemente cerca para atacarme si quisiera. Voy a preguntar una vez más, viejo, ¿dónde está mi mujer? Y voy a responder una vez más. No sé de ninguna mujer. Se quedó mirándome por un tiempo que pareció una eternidad. Podía oír mi propio corazón latiendo. Fue ahí que el blanco apareció corriendo del corral. Mi caballo vino directo hacia donde estábamos, relinchando alto y golpeando el suelo con los cascos. Paró entre Claudio y yo, con las orejas para atrás, los dientes a la vista. Claudio dio un paso para atrás. «Sujeta a ese animal. Él no gusta de visitas», dije, «principalmente cuando la visita viene con mala intención». Claudio miró para mí, después para el caballo, después para la casa. Estaba calculando si valía la pena insistir. «Esto no va a quedar así», dijo finalmente. «Si descubro que estás mintiendo, vuelvo aquí, y cuando vuelva no va a ser para conversar. Estaré esperando». Me miró con odio, escupió en el suelo y se giró para irse. «Ah, y otra cosa, viejo», dijo, girándose una vez más. «Si ves a mi mujer por ahí, recuérdale una cosa. Ella es mía, siempre fue mía, y siempre va a ser mía, incluso si tengo que matar a alguien para probar eso». Claudio se fue pisando fuerte en el lodo. Oí la camioneta encendiendo y el ruido del motor alejándose en el camino. Solo ahí percibí que estaba sudando frío. Fui hasta la casa y golpeé en la puerta. «Ana, ¿puedes abrir?». Él se fue. La puerta se abrió despacio. Ana estaba pálida y temblando. «¿Oíste la conversación?», pregunté. «Oí todo. Gracias por no entregarme. Él dijo que va a volver». «Lo sé. Y la próxima vez no va a venir solo». Ana se sentó en una silla de la cocina, con las piernas temblorosas. «Necesito irme, Juan. No puedo ponerte en peligro por mi causa. No vas a ir a ningún lado. Pero él va a volver, y cuando vuelva, vamos a estar listos». Miré por la ventana hacia el patio vacío. El lodo estaba secándose al sol. En algunas horas, el camino estaría transitable de nuevo, y Claudio Méndez iba a volver. Estoy seguro de eso. Pero esta vez iba a estar preparado. Pasó el día entero y Claudio no volvió. Pero el miedo sí. Ana casi no salió del cuarto. Cuando salía, iba directo a la ventana y se quedaba mirando el camino, esperando ver la camioneta de él aparecer entre los árboles. «Él va a volver», ella repetía. «Yo lo conozco. Él no desiste nunca». Intenté mantener la rutina normal. Cuidé del ganado, arreglé la cerca que estaba quebrada, di maíz a las gallinas, pero también quedé alerta todo el tiempo, escuchando cualquier ruido diferente. A mitad de la tarde resolví prepararme para lo que pudiera acontecer. Fui hasta el cuarto, donde yo guardaba las herramientas, y tomé la escopeta vieja que mi padre me dejó. Hacía años que no la usaba. Limpié el cañón, miré el gatillo, cargué con 2 cartuchos. Ana me vio moviendo el arma. «¿Vas a enfrentarlo de verdad?», preguntó la voz preocupada. «Si necesito, voy a hacerlo». «Juan, no entiendes. Él no viene solo nunca. Tiene un hermano y 2 primos que andan siempre con él. Gente mala igual que él. Cuantos sean, Ana. Esta es mi casa. Nadie entra aquí para hacerte daño». Ella quedó mirándome con aquellos ojos grandes, llenos de lágrimas. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó de nuevo. «¿Por qué estás arriesgando tu vida por una persona que apenas conoces?». Paré de limpiar la escopeta y la miré. Era una pregunta que yo mismo venía haciéndome desde ayer. «¿Quieres la respuesta verdadera?». Ana asintió con la cabeza. «Hace 2 años que vivo solo en esta casa. 2 años cuidando de animales, comiendo solo, durmiendo solo, despertando solo. 2 años conversando solo con el blanco y con las vacas». Apoyé la escopeta en la pared y me senté en una silla. Cuando María murió, pensé que mi vida había acabado junto con ella, que no iba a tener más motivos para hacer nada, iba solo a esperar que llegara mi hora.
Ana se sentó en la silla de enfrente, escuchando en silencio. Ahí ayer apareciste tú, una persona necesitando de ayuda, necesitando de mí. Y por primera vez en 2 años sentí que tenía algo importante que hacer. Tomé la mano de ella en la mía, la mano pequeña y fría. No es solo por ti, Ana, es por mí también. Me diste un motivo para despertarme por la mañana y pensar, hoy tengo que cuidar de alguien. Ella apretó mi mano y sonrió por primera vez desde que llegó. Gracias, Juan. ¿Por qué? Por hacerme sentir que aún valgo algo. Quedamos allí sentados, de manos dadas, oyendo el ruido del viento en los árboles. Era un momento de paz en medio de tanta tensión, pero la paz no duró mucho. Cuando oscureció, comencé a oír ruidos extraños allá afuera. Primero fue un crujido en la puerta de atrás, después pasos en el lodo del patio, después voces bajas conversando. Ana oyó también, quedó blanca en la hora. Ellos llegaron, susurró. Tomé la escopeta y apagué las luces de la casa. Fui hasta la ventana de la sala y miré por la rendija de la cortina. Vi 4 hombres en el patio, Claudio y 3 otros que no conocía. Uno de ellos cargaba una linterna, otro tenía algo en la mano que parecía un arma. Ellos se esparcieron alrededor de la casa, cercando todas las salidas. Ana, llamé bajito. Ven acá. Ella vino gateando por el suelo de la sala. ¿Cuántos son? 4. Están cercando la casa. ¿Qué hacemos? Antes de que pudiera responder, la voz de Claudio gritó allá afuera. Viejo! Sé que estás ahí adentro. Y sé que mi mujer está contigo. No respondí. Voy a darles una oportunidad. Manda a ella salir y yo me voy en paz. Nadie se lastima. No le creas, Ana susurró. Él está mintiendo. Lo sé. Claudio gritó de nuevo. Estoy esperando, viejo. No me hagas perder la paciencia. Quedé quieto, pensando en qué hacer. Si saliera para enfrentar a los 4, probablemente iba a morir. Si me quedaba dentro de casa, ellos podían quebrar la puerta y entrar a la fuerza. ¿Hay alguna salida por la parte de atrás de la casa? Ana preguntó. Hay una puerta en la cocina que da al patio, pero ellos deben haber colocado a alguien allá también. ¿Y si intentáramos huir por la maleza? En la noche, en la oscuridad, íbamos a perdernos o a caer en un agujero. Quedamos algunos minutos en silencio, solo oyendo el corazón latir y los hombres conversando bajo allá afuera. Fue ahí que tuve una idea. Ana, ¿consigues llegar hasta el cuarto sin hacer ruido? Consigo. ¿Por qué? Hay una ventana allá que da al lado de la casa donde no hay nadie. Si consigues salir por allá, puedes ir hasta el corral y soltar a el blanco. ¿Y después? Monta en él y vete. Sigue el camino hasta la hacienda de don Antonio. Él tiene teléfono, puede llamar a la policía. ¿Y usted? Yo voy a sujetarlos aquí hasta que llegue la policía. Ana me miró asustada. Juan, no, ellos van a matarlo. Tal vez, pero si no sales de aquí, ellos van a matarnos a los 2. No voy a dejarte solo. Ana, escucha. Tomé el rostro de ella en mis manos. Eres joven, tienes la vida entera por delante. Yo ya viví la mía. Si alguno de nosotros tiene que morir hoy, que sea yo. No hables así. Es la verdad, y lo sabes. Ana comenzó a llorar bajito. No consigo, Juan. No consigo dejarte aquí. Consigues sí, por el blanco. Él conoce el camino hasta la hacienda de don Antonio. Solo deja que él te lleve. Allá afuera Claudio gritó de nuevo, más nervioso ahora. Se acabó el tiempo, viejo. O salen de ahí, o vamos a entrar. Ve, Ana, susurré. Ahora. Ella me besó en el rostro rapidito y salió gateando por el suelo en dirección al cuarto. Quedé solo en la sala, sujetando la escopeta y esperando. Oí pasos aproximándose de la puerta del frente. Alguien intentó abrir la manija. La puerta estaba cerrada. «Abran esa puerta», la voz de Claudio ordenó.
Fue ahí que aconteció algo que yo no esperaba. El blanco comenzó a relinchar alto allá en el corral. Después oí ruido de cascos corriendo. Él había salido solo y estaba viniendo para la casa. «¿Qué carajo es eso?», oí a uno de los hombres gritar. «Es solo un caballo, idiota», Claudio respondió. Pero el blanco no paró. Él vino corriendo directo hacia el patio, relinchando como un loco y golpeando el suelo con los cascos. Los hombres comenzaron a gritar y a correr, intentando desviarse del caballo. «¡Maten a ese bicho!», Claudio gritó. Oí un tiro, después otro. Mi corazón paró. Abrí la puerta del frente y salí corriendo para el patio, olvidándome de todo. El blanco estaba caído en el lodo, una mancha roja esparciéndose por el pecho blanco. «¡No!», grité, arrodillándome al lado de él. Mi caballo miró para mí con aquellos ojos grandes e inteligentes. Intentó levantar la cabeza, pero no consiguió. «Blanco», susurré, pasando la mano en el cuello de él. Fue ahí que sentí el cañón del arma en mis espaldas. «Levántate despacio, viejo», la voz de Claudio dijo, «y tira esa escopeta lejos». Obedecí. No tenía más opciones. «Ahora dime dónde está mi mujer». «No sé», mentí una vez más. Claudio me dio una patada en las espaldas que me tiró al suelo. «Mentiroso, ella está aquí, sé que está». Fue en esa hora que oí el ruido de cascos en el camino. Alguien venía cabalgando rápido en nuestra dirección. «¿Qué ruido es ese?», uno de los hombres preguntó. La cabalgata paró cerca del portón. Oí pasos corriendo en el patio. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». 3 policías aparecieron corriendo con las armas en puño. «¡Tiren las armas al suelo! ¡Ahora!». Claudio titubeó por un segundo. Después tiró la pistola en el lodo. «¡Manos en la cabeza! ¡Todos!». Los 4 hombres obedecieron. Uno de los policías vino hasta mí. «¿Está bien, señor?». «Estoy. Pero mi caballo…». Miré para el blanco. Él aún respiraba, pero estaba muy débil. «Ana», llamé. «Ana, puedes salir. La policía llegó». Ella apareció corriendo de la dirección del corral, aún montada en uno de mis caballos. «Juan, ¿estás bien?». «Estoy». «¿Conseguiste llegar en la hacienda de don Antonio?». «Conseguí». Él llamó a la policía en la hora. Ana descendió del caballo y corrió hacia mí. Nos abrazamos en medio del patio, mientras los policías prendían a Claudio y a los otros. «Se acabó», ella susurró en mi oído. «Se acabó». Pero cuando miré para el blanco acostado en el lodo, sangrando, supe que una parte de mi vida había acabado junto con él. Mi mejor amigo había dado la vida para salvarme, y yo nunca iba a olvidar eso. 3 meses después, enterramos a el blanco debajo del huizache grande, en el lugar donde él más gustaba de estar cuando hacía mucho sol. Ana plantó violetas alrededor de la tumba, violetas moradas que ella trajo de la ciudad, iguales a las que crecían en la tierra donde había estado la jaula maldita. «Él nos salvó», ella dijo, regando las flores con cuidado. «Merece las flores más bonitas que yo consiga encontrar». Yo concordé, pero no conseguí hablar. Aún dolía mucho. El veterinario dijo que si la bala hubiera acertado 2 centímetros más para el lado, el blanco habría sobrevivido. Pero no acertó. Y 3 días después de la noche terrible, mi mejor amigo murió en mis brazos, en el cobertizo donde yo intenté salvarlo. Ana se quedó conmigo todo el tiempo. Sujetó mi mano cuando yo lloré. Hizo café cuando yo no quería comer. Cuidó de las vacas cuando yo no tenía fuerzas para salir de la cama. Fue ella quien me enseñó que es posible perder a alguien importante y continuar viviendo. Que la nostalgia no mata, que el dolor pasa, que la vida continúa. Igual que yo había enseñado eso para ella cuando llegó, pero de un modo diferente. Claudio y los otros 3 fueron presos. El juez dio 2 años de cárcel para cada uno. No era mucho, pero era algo. Ana prestó queja y esta vez dio cierto. Tenía testigo, tenía prueba, tenía todo directito.
2 años es poco, ella dijo cuando supo de la sentencia. Pero al menos él no va a molestarme por un tiempo. Y después vemos. Tal vez él aprenda algo en la cárcel. Tal vez se entienda que yo no soy propiedad de él. Ana se quedó viviendo conmigo en la hacienda. Al comienzo era solo hasta resolver su vida, hasta decidir para dónde ir, qué hacer. Pero las semanas fueron pasando y ella no hablaba más en irse. ¿No quieres volver a la Ciudad de México?, pregunté un día. Tu hermana debe estar con nostalgia. Quiero visitarla, sí, pero no quiero vivir allá de nuevo. Me gusta de aquí, me gusta la paz. Me gusta cuidar de las gallinas por la mañana, de ver el sol nacer sin edificios enfrente. ¿Y le gusto yo?, pregunté, medio sin jeito. Ella sonrió de aquel modo que hacía mi corazón acelerarse. También, principalmente de ti. Fue así, despacio, que el amor llegó entre nosotros. No fue aquella pasión de las películas, con música y fuegos artificiales. Fue un amor que creció junto con la confianza, con el cuidado, con el cariño de cada día. Ana aprendió a ordeñar las vacas. Yo le enseñé a hacer queso. Ella me enseñó a cocinar frijoles del modo que la abuela de ella hacía. Yo le enseñé a montar en el caballo nuevo que compré, un alazán manso que bautizamos de Sol. A veces, de noche, nos quedábamos sentados en la baranda conversando sobre todo y sobre nada. Ella me contaba de la infancia en la chacra de la abuela. Yo contaba de la vida con María, de los primeros años de casado, de los planes que teníamos y que no dio tiempo de realizar. ¿Sientes falta de ella?, Ana preguntó una noche de esas. Siento, respondí sincero, siempre voy a sentir. María fue la primera mujer que amé, tú eres la segunda. ¿Y hay lugar para dos en tu corazón? Hay. El corazón es igual que tierra buena. Cuanto más plantamos, más crece. Ana sonrió y tomó mi mano. ¿Crees que ella quedaría brava si supiera de mí? No. María siempre dijo que si ella muriera primero, yo tenía que buscar otra compañera. Decía que hombre solo queda igual que planta sin agua. Ella era sabia. Era. Y tú también lo eres. En la Navidad, Ana trajo a la hermana para conocer la hacienda. Carla era parecida con ella, pero más habladora. Quedó impresionada con el cambio de la hermana. «Estás diferente, Ana», dijo. «Más calma, más fuerte, más feliz. Es el aire del campo», Ana respondió, guiñando el ojo para mí. «Hace bien al alma». «Es Juan», Carla habló. «Hace bien al alma de mi hermana». Todas nos reímos. Fue en esta visita de Navidad que Ana me dio la noticia que cambió todo de nuevo. «Juan», ella dijo, después de que Carla se fue, «necesito contarte una cosa». «¿Qué pasó?» «Estoy embarazada». Sentí el mundo girar en mi cabeza. Hacía 20 años que María y yo intentamos tener hijos y nunca conseguimos. Los médicos dijeron que el problema era conmigo, que yo nunca iba a ser padre. «¿Estás segura?», pregunté, aún sin creer. «Estoy. Hice el examen 3 veces. Pero los médicos dijeron que yo no podía». «Los médicos se equivocaron», Ana sonrió. «O entonces fue un milagro. Yo prefiero creer que fue un milagro. Hoy, 6 años después de aquella tarde de lluvia que cambió nuestras vidas, tenemos 2 hijos, Pedro, de 5 años, y María, de 3. Bauticé a la niña con el nombre de mi primera esposa». Ana concordó en la hora. «Ella forma parte de nuestra historia», dijo, «y siempre va a formar parte». Pedro jaló a mí. «En serio, le gusta cuidar de los animales. Tiene el mismo modo quieto que yo tenía en la edad de él». María jaló a la madre. «Es habladora, sonriente, hace amistad con todo el mundo». Ana se volvió profesora de la escuela del pueblo. 3 veces por semana, ella toma el sol y va a dar clase para los niños de la región. En las otras mañanas, se queda en casa cuidando de nuestros hijos y ayudándome en la hacienda. Somos felices. No es una felicidad perfecta, sin problemas.
A veces yo tengo pesadillas con aquella noche terrible. A veces Ana se pone nerviosa cuando ve una camioneta parecida con la de Claudio en el camino. A veces yo siento nostalgia de El Blanco y de María. Pero es una felicidad real, construida día a día, ladrillo por ladrillo, igual que mi padre construyó esta casa. Ayer a la tarde yo estaba en el pastizal con Pedro, enseñándole a enlazar becerros, cuando Ana llegó corriendo con María en el colo. ¡Juan!, ella gritó. ¡Ven a ver! Corrimos para el lugar donde había estado la jaula maldita. Allá, en medio de las violetas que Ana plantó, había brotado un árbol pequeño, un pie de hipé amarillo que nadie plantó. ¿De dónde vino eso?, pregunté. No sé, Ana respondió con los ojos brillando. Pero es lindo, ¿no es? Es, concordé. ¿Vamos a dejarlo crecer? Vamos. Donde antes hubo dolor, ahora va a haber sombra. Pedro y María corrieron para jugar alrededor del árbol nuevo. Ana me dio el brazo y quedamos allí, mirando a nuestros hijos jugar en el lugar donde nuestra historia comenzó. ¿Crees en el destino, Juan?, Ana preguntó. Ahora creo. ¿Por qué? Porque si no fuera destino, ¿cómo ibas a explicar todo eso? El Blanco llevándome hasta ti, la lluvia llegando en la hora cierta, tú haberte quedado, los niños haber nacido, este árbol aparecer de la nada. Ana apoyó la cabeza en mi hombro. A veces pienso que fue el Blanco que plantó este árbol. Ella dijo, del lugar donde él está ahora. Puede ser, respondí. Él siempre fue listo. El sol estaba poniéndose atrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. Pedro sujetaba la mano de María y apuntaba para los pajaritos que posaban en las ramas del huizache donde el Blanco está enterrado. ¡Papá!, Pedro gritó. ¡Ven a ver! ¡Las violetas de mamá están floreciendo! Era verdad. Las violetas que Ana plantó alrededor de la tumba del Blanco estaban llenas de flores moradas, balanceándose en el viento de la tarde. Son las más bonitas que ya vi, Ana dijo. Son, concordé. Igual tú. Ella sonrió y me besó allí mismo, enfrente de los niños y de Dios. Te amo, Juan. Yo también te amo, Ana. Volvimos para casa de manos dadas, siguiendo los gritos alegres de Pedro y María, que corrían enfrente nuestro. El sol, nuestro caballo alazán, pastaba tranquilo cerca del corral. Las vacas se recogían para la sombra. Los grillos comenzaban a cantar. Era un final de tarde igual a tantos otros, pero al mismo tiempo era especial, porque era nuestro, porque era real, porque era hecho de amor, paciencia y mucho trabajo. En la cocina, mientras Ana preparaba la cena y los niños jugaban en el suelo, me recordé de la tarde en que encontré a ella en la jaula, del miedo en los ojos de ella, de la desesperación, de la certeza de que iba a morir sola en la maleza. Hoy ella canta mientras cocina, ríe de las bromas de los hijos, hace planes para el futuro. Y yo, que pensaba que mi vida había acabado cuando María murió, descubrí que la vida siempre puede recomenzar, que siempre puede llegar alguien para cambiar todo, que el amor, cuando es verdadero, no necesita de prisa ni de promesas. Él llega despacio, en la hora cierta, igual que la lluvia en la época de la sequía, y transforma todo. Porque a veces, en medio de nuestro mayor dolor, Dios coloca a alguien en nuestro camino, no para apagar lo que pasó, pero para mostrar que aún hay esperanza, que aún vale la pena creer en la bondad de las personas, que un gesto simple de humanidad puede salvar dos vidas al mismo tiempo, y que el amor verdadero no sustituye nada. Él suma, multiplica, construye puentes entre el ayer y el mañana, como la lluvia que llegó en aquella tarde de cielo pesado, trayendo vida nueva para la tierra seca de mi corazón.